Hola amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en un episodio más de Voces Emprendedoras. El día de ahora les vamos a compartir una increíble historia de una persona que ha tenido una trayectoria muy fundamental en el radio y periodismo. Así que el día de ahora vamos a contar con la presencia de un querido amigo y colega. Su nombre es Ángel Montoya. Así que, colega, es un placer y un honor tenerlo acá con nosotros. Bueno, yo creo que el honor es mío y agradecerte también la invitación, el espacio, para que tu audiencia también conozca más acerca de los emprendedores acá en el occidente, y es importante lo que estás desarrollando y de paso felicidades. Gracias colega. Y quieras o no, realmente este proyecto ha nacido como un sueño y se lo he comentado en algunas ocasiones, pero ahí va paso a paso, va siendo creado, estructurado y pues ahorita está corriendo, teniendo su trayectoria. Pero colega, realmente me gustaría saber su historia, saber la personalidad con la que yo me encuentro ahorita, y pues sería un honor y un placer también que para nuestra audiencia nos contaras su historia hasta el día de hoy. Bueno, creo que es importante conocer el perfil de cada uno de los que tú invitas, y pues esta situación de conocer la historia de alguien a veces puede requerir mucho tiempo, pero voy a tratar de resumir parte de lo que debo mencionarlo, Dios ha hecho en mi vida, porque para mí, todos aquellos que me conocen saben que lo principal es el cambio que Dios está haciendo en mi vida en todo sentido, en el sentido espiritual, en el sentido material, físico y profesional, porque Él es quien da la pauta para que nosotros podamos desarrollarnos. Así que, bueno, mi trayectoria como comunicador. Yo soy locutor de profesión, inicié mi carrera hace más de 17 años en una radio cristiana de acá de Sonsonate, y fue como llegar al lugar indicado. O sea, tú sabes cuando llegas a un lugar y que hay algo en tu corazón que te dice, perteneces ahí. Una corazonada. ¿Verdad? Lo que se le conoce como la corazonada, el encuentro con tu yo. Entonces, ya estando en cabina, bueno, todos comenzamos humildemente, ¿verdad? Todo tiene un principio, ¿verdad? Y ese inicio a veces no es como lo que ya tú ves al final del camino, y no me refiero a la luz, sino que me refiero a que ya cuando vas progresando y como tu profesionalismo va creciendo y madurando al mismo tiempo. Entonces, hay un inicio. Mi inicio fue en una radio cristiana. Al principio, como te digo, me tocó solamente que aprender de los que ya sabían en aquel entonces, pero lo importante es que me sentí conectado con el medio. Me sentí conectado con el medio y supe, de alguna manera, que ahí me quería tener el Señor. Lo atrapó. Ahí me atrapó, ahí me sedujo, ahí pude identificar que estaba como mi carrera. No me digas, en el momento pues no lo alcancé a dimensionar hasta dónde el Señor me iba a llevar, pero ahí estaba. Y lo importante es que cuando tú identificas que ese es tu lugar, no debes moverte. Porque intenté, te diré con el tiempo, cambiarme de lugar, y por alguna u otra razón siempre llegaba al mismo punto. La situación es que con el tiempo y la perseverancia comenzás a recorrer, a crecer, a conocer, y te vas convirtiendo en lo que hoy nosotros llamamos en un profesional de la locución, a tal grado que te puedo decir, he acumulado muchas experiencias positivas y negativas, como todo en la vida, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto, como te digo, es que te sientas conectado con lo que estás haciendo. En aquel entonces, mi inicio fue en la radio cristiana, como un locutor. Aprendí a programar música, me gustó,
e interactuar con la gente. Antes, ¿qué te digo? Hace 16, 17 años, un poquito más, las redes sociales no estaban tan posicionadas como lo están ahora. Claro. Y las personas, los radioescuchas, las radios en sí, de cualquier formato, cristiano, ranchero, romántico, tenían muy buena audiencia. Y el pueblo cristiano, pues no se quedaba atrás. Había hecho de sus radios su predilección. Entonces me gustó esa interacción con las personas. Te pedían música, saludos, y como yo tenía en aquel entonces, ¿verdad? No voy a decir mi edad, pero tenía una edad joven, ¿verdad? Mucho más de lo que estoy ahora, y me emocioné. Y ahí surge la conexión de la que te hablé al principio. Me emocioné en poder escuchar a la gente decir, por el formato de la radio en la que estaba, decir: mira, hermano, me gusta esa alabanza, y era que cómo me llena, cómo me satisface escuchar, me conecta con Dios. Y eso me gustó. Eso me gustó. Poder servirle a mi comunidad, aunque sea con algo mínimo, pero al final un buen servicio. Sí. Pero al final algo satisfactorio. Y por supuesto, ¿verdad?, aprender el conocimiento del uso del manejo del equipo es algo también que emociona. Sí, claro, me lo imagino. Sí. Por allá un pajarito me contó que le decían bambino. Mira, tiene su historia también, porque estamos hablando de los orígenes. Claro. Fíjate de que sí, pero bambino no fue un apodo. En radio, la cultura radiofónica es que llega un individuo a cabina y los más viejos siempre van igual, ¿verdad? Si es delgado, chiribisco de la radio, DJ chiribisco. Ya le van poniendo, es que es cultural en el mundo radiofónico. Yo, por ser gordito, menos mal no me encontré gente muy pica. Porque gracias a Dios llegué a una radio cristiana. Pero luego conocí otros ambientes de otras radios. Sí. Que te digo que los que llegaban de amateur, los novatos, sufrían. Pero el apodo nace en la iglesia donde yo me congregaba. Sí, en esa iglesia estábamos dos hermanos que nos gustaba tener devocionales. Nos decían hasta cucarachas de la iglesia porque no salíamos nunca del templo, pero porque nos sentíamos que estábamos buscando más del Señor, más de Dios. Y entonces servíamos a esa congregación también, cuidábamos el templo. Bueno, él más que todo trabajaba de lleno ahí, yo solo llegaba a visitar. Pero comenzamos a recibir clases de italiano. Y entonces en esas clases de italiano, las primeras palabras que se te quedan son las que andas repitiendo. Entonces de pronto pues escuchamos la palabra bambino, supimos el significado, y yo le decía el bambino o fratello, que creo que es hermano. Sí. Y él me decía igual bambino. Entonces los demás hermanos de la iglesia dijeron: bueno, ¿y estos locos están hablando en lengua? ¿Por qué dijeron así? y todos los demás hermanos, cuando supieron que me decían bambino, ya me quedó bambino para siempre. Todos los hermanos me comenzaron a decir así. Entonces, bueno, sí, cuando llego a radio, como siempre hay cizaña en la viña del Señor. Sí, cuando llego a la radio, había un compañero que le puso queja al director, y le dijo de la siguiente manera, y yo creo que me va a ver, ¿te acordás? Y le dijo al director: ¿cómo es posible que en una radio cristiana le digan bambino? Se parece al mundo, porque en aquel entonces estaba Tito el Bambino, sí, con las canciones de Héctor el Father, que por cierto ahora dicen que a mí no me consta, sí, pero dicen que es cristiana. Héctor el Father. En aquel entonces era la dupla, Tito, Héctor y Tito, ¿verdad? Y sí, claro. Con esas canciones famosas de Agarra, La Sótana, ya conocen, ¿verdad? Eran famosos. Entonces el hermano, muy espiritual, llega y al estilo del diablo, ¿verdad?, le pone queja al director y le dice: ¿cómo es posible que le digan bambino, que no sé qué? Nos parecemos más al mundo, lo hemos perdido todo. Y ahí sacó toda la Magdalena. Entonces me llamaron la atención, pero te voy a decir algo: si lo que tú estás haciendo no le desagrada a Dios, Dios te va a honrar.
¿ya? Sí. Entonces el Señor permitió que hasta los hermanos al aire me dijeran, hermano Bambino, póngame tal alabanza, me decían. La gente asimiló el apodo también. Ajá. Entonces ya tenía al padre y a los hermanos que me apoyaban. Ya me quedó para siempre Bambino. Ah, bueno. Luego me salgo de las radios cristianas, porque me sacaron que me salí, buscando nuevos horizontes. He estado en todo tipo de radio, radio ranchera, radio grupera, radio romántica, radio pop, pero de todo un poco. Y eso es lo que me ha permitido también desarrollar algo que es muy importante para los locutores, y es la versatilidad. Ser un locutor versátil. Yo creo que hoy en día, alguien me dijo por ahí, con las redes sociales ustedes los locutores ya no tienen trabajo. Y yo solo recordando mi cuenta bancaria me puse a reír un poquito, ¿verdad? Porque realmente no es que las redes sociales desplacen a los medios convencionales, sino que cada vez que aparece una nueva modalidad de conectarse con el público, también debe aparecer la competitividad. Entonces las radios deben competir y demostrar que están a la altura, porque siguen siendo medios que llegan masivamente hasta la intimidad de la casa de los oyentes o de los usuarios, ¿ya? Ahora, por supuesto, el mercado está concentrado en este momento en redes sociales, pero de eso vamos a hablar más adelante. Excelente, colega. Y creo que para nuestra audiencia sería un placer que usted nos pudiera compartir un ejemplo de cómo cuando usted estaba en cabina. Sería extraordinario, porque sé y conozco que, o sea, su potencial, y sería original retomar eso y que a nosotros nos dieran un ejemplo. Bueno, sí se puede, la verdad, es como te digo, aprender a manejar bicicleta, que puedes retomarla aunque tengas años de no haberlo hecho, y no se te olvida, no se te olvida, así es la locución. Así que, ¿cómo trabajaba el Bambino cuando estaba en radio? Eso es lo que vamos a ver. Lo hacía de la siguiente manera. Dice, si estábamos en un turno de mañana, hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo El Bambino. Gracias por estar conectados a esta hora de la mañana a K2 Radio y Televisión en Línea. Así que a esta hora usted puede solicitar la canción que más le guste. Solamente escríbame, búsqueme en Facebook como K2 Radio y Televisión en Línea y me encuentra. Inmediatamente usted me solicita su canción favorita y la voy complaciendo, porque aquí de eso se trata. El Bambino le saluda a todo Occidente. Excelente. Claro. Qué genial, ¿verdad? Sí. Cómo desarrollar y como usted anteriormente nos comentó, que fue su pasión. Al principio fue como lo atrapó y lo cautivó, el estar ahí, sí, y desarrollar su potencial, porque quieras o no, ya hemos sido amigos desde hace tiempo y usted me ha contado también parte de cómo ha sido ese proceso, pero me gustaría también, y para nuestro público, que nos contara a qué se dedica actualmente. Bueno, es importante, ¿verdad? Porque un comunicador nunca deja de aprender, independientemente si sus orígenes fueron en radio. Algunos tuvieron otro comienzo como en televisión frente a la cámara, algunos frente a cámara. Esto de la comunicación es muy, pero muy amplio. Ahora bien, ¿qué les puedo decir? Con el tiempo te vas dando cuenta de que debes crecer como persona y aquel, mira, aquí es importante decir lo siguiente: aquel que cree que porque fue exitoso en una época y ya lo sabe todo, es muy contraproducente ese pensamiento, sí, porque ya no va a continuar creciendo. Aquel que piensa o que cree que lo sabe todo, se cierra mentalmente y no escucha consejo. El consejo es el único que te hace progresar. La opinión pública y la de tus seres queridos, también, si tú la sabes asimilar y la procesas, te hace crecer. Incluso la opinión destructiva, si tú la sabes procesar, te ayuda a generar un mejor carácter. Siempre de crecimiento. Siempre de crecimiento. Es que hemos sido creados para las alturas, para crecer, y esto no se detiene.
Entonces, yo conocí la locución, claro, pero no me iba a quedar ahí. Tampoco Dios me iba a dejar ahí. Por supuesto, es un proceso y a veces hasta doloroso cuando confías en Dios. Porque estás caminando por fe. Y no te puedo decir de que he tenido un proceso ausente o carente de errores porque te estaría mintiendo. Entonces, si me preguntas, ¿qué es lo que hago ahora? Es precisamente lo mismo, comunicar, pero de una manera distinta. He innovado. Así que mira, el mensaje va a ser el mismo siempre. La misión va a ser siempre la misma. La manera en que vas a comunicar el mensaje es el que puede cambiar. Antes, te estoy hablando de mi contexto. Yo decía, para todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas hercianas, ¿ahora qué hago? Diseño un post, lo subo a mi muro de Facebook, a mi página oficial, y ahí estoy comunicando un mensaje. Aunque sea lo mismo que antes decía al aire, ahora lo digo en gráficas. En lo visual. En lo visual. En el social media. Ahí lo estoy comunicando. Claro, también hago streaming. Subimos un live. Hacemos un en vivo. Lo que ha sucedido con las redes sociales, que es a lo que yo me dedico ahora, porque soy community manager, calificado, certificado, y ojo, el community manager y cualquier profesión, luego que sales de una universidad o de una escuela técnica o cualquier centro de preparación, la certificación te la da la calidad de tu trabajo a las empresas para las cuales le estás dando tu servicio. Usted se crea el currículum no en papelería, sino que por el trabajo que usted ha realizado. Yo creo de que hasta lo voy a anotar ahorita en mi computadora porque son palabras exactas. El currículum, ¿quién te lo da? ¿Te lo da o lo dice un papel, o lo dices tú, o lo dicen tus clientes? Porque yo soy un community manager. ¿Y qué hacemos nosotros? Manejar las comunidades en redes sociales. ¿Cómo lo aprendí? Eso es lo importante. No conformarme a lo que ya sabía. Tengo amigos que ellos siguen siendo los tutores en cabina. Posiblemente estén ahí. Ahí están aún. Algunos, no todos. Otros se profesionalizaron, son abogados, se dedicaron, algunos son contadores, qué bueno, les funcionó eso. Pero como te dije al principio, en mi caso, yo me conecté con el mundo de las audiencias, ¿sí? Y ahí me quedé. Ahora manejo miles de seguidores a través de una marca empresarial. Algunas es mía, otras son de mis clientes. ¿Y cómo entonces llegué a eso? Siempre a través del aprendizaje constante. No podemos estancar, o más bien dicho, no debemos estancarnos. Estancarse cualquiera puede, ¿verdad? Pero aprender, como yo le llamo, las tecnologías de los medios de comunicación del milenio presente. Bueno, tú ya estuviste en un curso conmigo. Sí, estuve presente, fue hace un año. Hace un año. Que lo tomamos. Exacto. Ahora, te pregunto yo a ti, ¿lo que aprendiste en ese curso te ha servido? Sí. Realmente sí, para identificar todo lo que no sabía, y con lo que no sabía, tomarlo y potencializar más en este medio, porque realmente es muy importante. Y para compartirle, quieras o no, un negocio actualmente que no esté en redes sociales se ha quedado como desfasado, ha ido, o sea, incluso se va a quedar estancado. ¿Por qué? Por el simple hecho de no presentarse y de no poder venderse, y lo que ustedes decían anteriormente, ¿verdad? Comunicar, que siento que es lo mayor que pueden hacer, ¿verdad? Comunicar algo, ya sea positivo, aunque sabemos que en las redes sociales también, ¿verdad?, hay mensajes que son negativos, pero en realidad es eso, comunicar e incluso vender, porque muchas empresas así lo hacen. Entonces, exacto. Es importante. Mira, hace 17 años inicié mi carrera como locutor, pero al paralelo me enseñaron
a vender publicidad para radios, lo que conocen como spots radiofónicos o cuñas, ¿ya? Yo salía por las calles a recorrer, y esto es muy importante porque la entrevista es biográfica. Mira, en una ocasión, hace mucho tiempo, cuando comenzaba a buscar mis primeros clientes para radio, como era un vendedor nuevo en el mercado, tenía que 19 años apenas. Hace tiempo atrás. No voy a decir que era suficiente, aunque ya con la experiencia ya van calculando, ¿verdad? Al final lo vamos a revelar. Bueno, 19 años y salía con mi attaché y a vender, a recorrer las calles, clientes, caminando, en bus. Así salí. Y tocaba el primer cliente, bueno, así, ¿y usted quién era? Vengo a visitar de parte de la radio tal. Y, radio, sí, no, fíjense que ya pautamos en otra radio. Híjole, y yo sin experiencia y sin carácter de venta. O sea que eso es esencial, no solo es saber vender, sino tener un carácter de vendedor, ¿verdad? Y vender publicidad no es como vender esta computadora que yo te puedo decir, con tu permiso. Mire, don Cristian, fíjese de que esta computadora es la último modelo de la marca que usted ve aquí, no la vamos a decir porque no le están pagando publicidad. Y tiene tales características y tú la puedes palpar, tócala, la puedes palpar, tocar y todo. No, pero ¿qué tal si yo vengo y te digo, fíjese que le traigo una idea de venta, una idea de negocio, una manera de anunciarse? Pues sí, muéstrame, no hombre, escúcheme, porque la idea es verbal, ¿sí? Está en la mente, ¿ya? ¿Sí? Eso es vender publicidad, es vender ideas de marketing, propuestas de negocio, propuestas de publicidad, cómo hacer llegar un producto hasta la mano del consumidor, o cómo decirle a las audiencias que en tal lugar va a encontrar tal producto. Eso es vender publicidad. Una de las experiencias que marcó mi vida en ese periodo, cuando me tocó que, como te digo, recorrer las calles de acá de Sonsonate, ir cliente por cliente, sumado a que la mayoría de las grandes empresas de acá, las locales, ya estaban pautadas en las mejores radios. ¿Cuáles eran las mejores radios en aquel entonces? Las puedo mencionar: Coco, Impacto, Sky, que siempre han sido entre las mejores radios. Las pioneras de acá Exacto, de acá de Sonsonate. No algunas de ellas llegaron un poquito después, pero de igual manera se lograron posicionar en el paladar auditivo y predilecto de las audiencias. Entonces, y yo quiero contarte, bueno, o más bien dicho, recordarte mis inicios tanto en locución como en el mercadeo, en la venta de publicidad radiofónica. Tuvo origen en una radio cristiana, sí, y una radio cristiana evangélica. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros acá en Sonsonate somos casi que en un 70% pueblo cristiano católico. Entonces, cuando yo llegaba y me identificaba con algunos gerentes o dueños de estas empresas grandes de acá, ellos eran católicos y en algún momento no veían con buenos ojos estar pautando a una radio cristiana que aparte era evangélica y que en aquel entonces creían que no tenía audiencia, porque no era, como te digo, o se le conoce una radio blue o marca azul, que es este tipo de radio que ya mencioné, estaban muy bien rankeadas, pero eso no significaba que estas radios cristianas carecían de audiencia. Al contrario, tenían la hegemonía en el mundo cristiano evangélico. Incluso como locutor yo tenía una ventaja, y allí es donde comencé a armar argumentos, porque cuando tú vendes planes de publicidad, cuando tú vendes ideas de publicidad o marketing, debes construir argumentos filosóficos de acuerdo al producto que tú vas a vender o al servicio que quieres vender. Entonces, ¿cómo se forma un argumento? Con las ventajas que tiene tu servicio o tu empresa. Con eso se forman los argumentos. Entonces, yo estando en cabina tenía una ventaja. ¿Cuál? Yo sabía que no me escuchaba solo gente cristiana evangélica, también escuchaban gente cristiana católica, adventistas, mormones. Tenía una comunidad amplia.
era un espectro bastante amplio, un radio de cobertura, y aparte que a pesar de ser radio cristiana, la cobertura, la señal era mucho mejor que algunas de las radios que ya te mencioné. Entonces ese era otro argumento, porque la cobertura era más amplia. Sonsonate se compone de 16 municipios, y una de las radios que en aquel entonces facturaba muy bien y era una clara competencia, estaba entre la primera y segunda posición, siempre se iban a los penaltis, por así decirlo, con otra radio, y la nuestra, la radio evangélica, no aparecía en los primeros puestos, en los primeros lugares. Entonces, ¿qué sucede? Comencé a armar esos argumentos y a presentar mejor cobertura. Llegábamos a 14 de los 16 municipios. Impresionante. La variedad, y eso no lo sabía el empresariado. Entonces yo comencé a armar esos argumentos. Fui el pionero en radios evangélicas de llevar empresas cristianas católicas a anunciarse con nosotros. Fui de los pioneros en llevar incluso a agencias de viajes a radios evangélicas. ¿Sí? Sí. Entonces, pero al principio costó, como te estaba contando. Yo caminaba por la calle y llegaba a un lugar y me decían no. Haz de cuenta, la primera semana no vendía. Visitaba un segundo negocio y me decían no. Tercer negocio me decían no. Entonces, bueno, como un hombre de fe o un joven de fe en aquel entonces, recuerdo que era una mañana, llegué a una de las empresas más grandes de acá, una ferretería muy de prestigio, pero locales, y les propuse. De entrada me dijeron no. Yo recuerdo que salí con mi ataché y estando parado en la calle le dije, así literalmente le dije a Dios, Señor, le dije, esto es una especie de prueba, ¿o qué? Porque no estoy vendiendo nada, y te puedo decir, yo no soy de esos que, escuché la voz de Dios o un ángel se me apareció. No creo mucho en eso, o que suceda muy a menudo, más bien dicho. Pero en ese preciso momento sí te puedo decir que literalmente escuché una voz del corazón. No me pregunté cómo, pero la escuché y me hizo esta pregunta: Ángel, ¿qué significa el no de un cliente? Y me quedé pensando a la pregunta y le respondí que no me va a comprar, obviamente. Le dije, el no de un cliente que no me va a comprar. ¿Y sabes qué me dijo la voz? El no de un cliente significa una oportunidad para que visites el segundo cliente o el tercero que te va a decir que sí. Interesante. Sigue, oye bien, avanza. Lección. Yo no tuve un coach de marketing internacional, yo tuve un coach de marketing celestial. Y a partir de ahí, de ese principio de venta, que es la perseverancia, entonces las empresas comenzaron a comunicarme. Fíjese de que están viniendo personas tapaditas de la cabeza a comprar acá y me identifican de que mi publicidad la están escuchando en su radio. Y aunque no me lo crea, algunos gerentes me lo decían, aunque no me lo crea, pero estamos percibiendo mayor productividad de nuestra publicidad colocada en su radio. Una radio evangélica, una radio que te digo tenía cierto criterio de duda, porque no poníamos reggaetón mundano, pero teníamos reggaetón cristiano. O sea, teníamos variedad musical. Entonces, así es como fuimos progresando, avanzando, y créeme que la perseverancia, el principio de venta, para mí siempre será uno de los principios esenciales, la perseverancia. Un principio de venta muy importante, la verdad. Sí. Y cuéntanos, colega, actualmente cómo se desarrollan las empresas a través de las redes sociales. Bueno, en primer lugar, el empresario debe reconocer el valor y no solo el potencial, sino también la productividad de las redes sociales.
te voy a decir algo. Donde está la gente, está el dinero. Sí. Y las redes sociales son los espacios, las plataformas que acumulan millones y millones de, como decimos en el marketing de redes o en los community managers, millones y millones de nodos. ¿Qué es un nodo? Es un perfil. ¿Qué es un perfil? Es un usuario que le ha dado sus datos, sus gustos a una plataforma, llámese Facebook, llámese Instagram, incluso WhatsApp. Hay diferentes modalidades como WhatsApp Business, que es una misma red de comunicación, pero dedicada al marketing, dedicada a la venta. YouTube también acumula usuarios. Todo aquello que acumule personas en el mundo virtual, las empresas obligadamente deben estar ahí. La gente ahora, y yo siempre hago esta pregunta, interesante, y a los usuarios también, a los que nos van a ver: ¿cuántas veces al día usted escucha radio? ¿Cuántas veces al día escucha radio? Creo que no tomaría una hora actualmente para escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mayor tiempo lo ocupamos Facebook. Mi red social favorita es Instagram. Sí. Yo lo ocupo más ahí. Entonces, sí, en ese aspecto sí prefiero hacerlo en esa red social. Ok. Sí. Entonces, no te conectas a la radio. Y la radio no transmite hacia ti la publicidad, porque todo lo que sale al aire o se sube en línea existe para el usuario. Todo lo que llega al contacto visual del usuario existe. Lo que no llega al contacto visual no existe. Así de sencillo. Entonces tú no eres un usuario ni un consumidor de radio. Pero hay personas que todavía la escuchan. Sin embargo, vamos a poner una balanza virtual o imaginaria. Si en el lado izquierdo de la balanza yo coloco la cantidad de personas que escuchan radio y sintonizan un canal de televisión análogo, y en el otro lado de la balanza coloco los usuarios de Facebook solo acá en Sonsonate, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? Hacia la derecha. Exacto, porque en el lado derecho se acumulan todos los usuarios. Si yo soy empresario, tengo que colocar mi logo, mi producto, mi servicio ahí. Su marca. Mi marca. Tengo que posicionarme en la mente de la gente. Si no, estoy haciéndome el harakiri. ¿Sabes qué es el harakiri? No, el harakiri es la autoflagelación para quitarse la vida. En la cultura japonesa, por ejemplo, cuando había una pugna, el perdedor, en lugar de morir en manos de su contrincante, agarraba la daga y se hacía el harakiri. Era una manera honorable de despedirse. Automáticamente. Entonces, si yo soy empresario, debo estar donde está la gente, de mi producto, mi marca, mi servicio, mi logo, mi emprendimiento debe estar ahí. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo como empresario o emprendedor no conozco cómo funcionan las redes, por lógica, debo apartar un presupuesto para contratar a alguien que sí sabe. Pero aquí hay un detrimento, aquí hay un problema. En El Salvador son muy pocos los que sí saben hacer marketing digital. No es lo mismo, y lo decía hace poco en una entrevista, te voy a hablar del punto de vista de un locutor. No es lo mismo ser un locutor de cabina de radio y ser un periodista de calle. El periodista de calle va, busca la noticia. El locutor está ahí en cabina con su aire acondicionado, su tacita de café, su micrófono, consola, si es un locutor operario al mismo tiempo, que es tan típico ese modelo o formato en nuestras radios locales. Ahí está en cabina, ahí le llega la información, se conforma a lo que le retroalimentan a través de internet o a través de... Solo la información que le llega del teléfono. Exacto. Pero el periodista de calle va, busca, encuentra, produce, transmite.
es bien diferente, ¿no? Igual, no es lo mismo decir un diseñador gráfico que sabe usar ciertos programas para diseñar a un creador de marketing, de un plan de marketing, de una campaña publicitaria y cómo funcionan las redes sociales. Cada red social tiene su idiosincrasia. Facebook no es lo mismo que Instagram. Instagram no es lo mismo que WhatsApp Business. Instagram o Facebook no es lo mismo que YouTube. Tienen su filosofía y su desarrollo. Por lo tanto, el community manager es alguien mucho más completo. Y los empresarios, ese es el primer paso, porque me preguntas cómo puede una empresa desarrollarse ahora en redes, que contrate a alguien que sabe cómo hacerlo. Ese es el primer paso. Pero al encontrarlo, está dando quizás el 90% de su éxito en manos de otra persona. Por lo tanto, el segundo paso para el éxito de una empresa en redes sociales es que el community manager sea responsable, que no solo sea un diseñador gráfico, porque el diseñador gráfico hace lo siguiente: diseña y publica, pero ¿y las estadísticas? ¿Y la segmentación de público? Yo tengo 17 años de conocer el mercado sonsonateco, y si tú vas y entrevistas a los empresarios que trabajan conmigo, incluso gracias a Dios, porque primeramente el éxito se debe a Dios. Como tercer paso, todos aquellos que son dueños de empresa o emprendedores, alguien que tenga un plan de negocio, como ya dijimos, debe llevar sus marcas, sus logos, sus recursos, sus servicios, su producto a las redes sociales. Y si bien va a contratar los servicios de un especialista que se le conoce como un community manager, este también debe conocer, el empresario debe conocer las maneras o las diferentes formas de cómo se manejan las redes, aunque siempre use los servicios de un community. ¿Por qué? Así él también sabrá medir cómo está creciendo su marca dentro de las comunidades virtuales. Sería como hablar un mismo lenguaje. Debe hablar un mismo lenguaje, debe conocer el lenguaje, aunque el empresario sabemos de que tiene muchas, pero muchas actividades más. Sin embargo, debe darse su tiempo para poder conocer, como decimos a lo buen salvadoreño, el teje y maneje de las redes, de las comunidades virtuales, y así será un poquito más crítico con el trabajo de su community manager. En El Salvador, como te digo, estamos detectando un fenómeno nocivo para el crecimiento de las empresas en las comunidades virtuales, y es que existen personas que se están vendiendo como community manager, pero como al final esto no es un trabajo que requiera solo diseño gráfico, sino que requiere por lo menos 3 o 4 conocimientos: marketing, publicidad, redacción y diseño gráfico, creación de contenido. Serían los puntos más importantes. Serían los puntos más importantes. La redacción es esencial. ¿Por qué deben conocer todos? Es decir, tanto el profesional de las redes sociales como el empresario que va a dedicar a desarrollar su marca dentro de las comunidades virtuales, lo debe conocer. ¿Por qué? Así se habla el mismo lenguaje, hay una mayor conexión y el desarrollo es saludable. Un impacto en redes sociales no siempre se mide solo a través de las reacciones y de los comentarios, ¿ya? A eso me refiero. Impresionante, ¿verdad? Todo esto lo que nos acaba de comentar, y pues me gustaría que para nuestra audiencia nos dijera cómo podríamos encontrarlo a través de las redes sociales. Bueno, pueden buscarme a través de Facebook como Kadosh, K-A-D-O-S-H RTVO, Kadosh Radio y Televisión Online. Ahí pueden ubicarme, escribirme vía inbox para que puedan tener una conexión conmigo, y cualquier asesoría, pues estamos a la orden. Bueno, pues colega, realmente ha sido un placer y un honor para cada uno de nosotros acá presentes también, ¿verdad? Esta entrevista ha estado súper genial, súper bendecida también, por lo mismo que ya anteriormente le había comentado, ¿verdad? Que esto es un sueño, poder ser, y ese espacio para
las voces emprendedoras, porque así se llama nuestra temporada. Entonces, amigos, esto ha sido todo. No se olviden compartir, darle like, y si no lo han hecho, que se suscriban para más. Esperen el siguiente capítulo de Voces Emprendedoras. Hasta la próxima.